nosotros no vamos a hablar de esto porque no sabemos, ¿sí? Entonces la que sabe es nuestra especialista. ¿Quién es la especialista? Janina Lojo, experta en comercio exterior y finanzas. Janina, buen día. Aquí Nico y Mari te saludamos. Hola ¿Cómo estás? Yanni, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo andás, Jani? ¿Bien? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, yo decía, ¿no? Una actividad, un evento muy importante el que se lleva hasta hoy, porque hoy termina en Mar del Plata el coloquio. Pasaron funcionarios, empresarios y demás. Y yo hice así como un combo general de todo lo que se va hablando y lo que se está pidiendo. Hablamos de actividad frenada, tasas altas y reformas pendientes. ¿Esto es lo que intenta el gobierno hacer el año que viene? Bueno, en principio sí, es más, si ustedes prestaron atención a lo que fue la comisión de presupuesto que se dio en el Congreso esta semana, Ujú. el titular de ARCA habló bastante sobre el tema de la necesidad de bajar la presión tributaria, de la reforma impositiva, y el presidente viene insistiendo en la última semana también con el tema de la reforma laboral. Sí. ¿Sí? Acá va a ser clave dos aspectos. Ujú. Uno es, y ahí tendríamos que detenernos un poco, que es Sí, la aprobación de la ley del presupuesto. claro. La aprobación de la ley del presupuesto es clave, no porque el presupuesto se vaya a cumplir o no, porque en la Argentina los presupuestos se hacen y muchas veces no se cumplen, Es por no verdad. decir casi siempre, Sí. sino por el mensaje que se da a la sociedad y a los inversores internacionales con relación a la capacidad de realizar consensos. Ujú. La aprobación de una ley lo que nos muestra es, bueno, somos capaces de negociar, de sentarnos, de charlar y de escucharnos entre todos para sacar la mejor ley para lo que sería el país. Ujú. Entonces, el inversor del otro lado, extranjero o incluso local, lo que dice es, bueno, hay consenso, están todos de acuerdo, las reformas se van a mantener en el tiempo. En la Sí. Argentina el tiempo a veces es un poco efímero, se nos Un diluye muy poco. rápido. Sí. Un Claro. poco bastante, te diría yo. Pero eh, Pero o sea, la idea principal sería esa. Ahora, el otro punto es cómo quede constituido el Congreso a partir de diciembre del 2025 de cara al ejercicio 2026, porque eso es lo que le va a permitir al gobierno tener más margen de maniobra para aplicar y para poder resolver estas leyes o estas reformas estructurales en cara. Por un lado, la reforma tributaria y por otro lado, la reforma laboral, además de que está planteada la reforma previsional. Pero ujú. lo que golpea de lleno lo que sería la actividad industrial tiene que ver con la reforma tributaria y laboral. Y aparte, el otro punto Sí. es salir de esta hipervolatilidad cambiaria Mm. que lo único que está haciendo es erosionar el poder adquisitivo de los argentinos, hacer de que sea para las empresas prácticamente imposible Mm. financiarse, porque venimos de por lo menos 2 meses, ni hablar del consumidor, ¿no es cierto? El consumidor está totalmente fuera del mercado de Sí. lo que es créditos, Claro. Ujú. pero las empresas dejaron de tener la posibilidad de financiarse. Te voy a llevar un A ejemplo. ver. Se está hablando mucho de las cauciones y es un instrumento que da el mercado financiero que a vos te permite hacerte de pesos, sí, o de dólares, pero en general el problema hoy está en las cauciones en pesos. Ujú. Vos vas a buscar tomar rápido, sí, pesos, Sí. porque vos tenés, por ejemplo, un descalce de caja, pero no necesitas un préstamo como te lo va a dar un banco o un sistema tradicional bancario que te lo va a dar no sé, a 90 días, 180, 24 meses, 60 cuotas. Vos necesitas algo por una semana. Ujú. Bueno, Claro. para eso está el mercado financiero. Vos vas al mercado financiero, vos tenés cauciones por el día, las cauciones a 7 días. O sea, tengo un descalce, necesito pagar algo rápido, pido plata en el mercado financiero Sí. y me cubro. ¿Qué problema tenemos hoy? Que hay días que las cauciones bursátiles superan una tasa nominal anual del 100%. Ah, es una locura esa tasa. Es una locura, pues estamos hablando de préstamos a muy corto plazo. A ver, Claro. eso son tasas anuales, ¿no? Tasas nominales anuales, pero Sí. eso lo tenemos que llevar efectivo diario y son valores irrisorios. ¿Qué te hace pensar a vos si yo te digo que no hay, que la gente está desesperada por tomar estos pesos? Que lo que faltan son pesos en el mercado. Ujú. Claro. Entonces la Sí. plaza está hiperdolarizada. Y si está hiperdolarizada en el mercado financiero, también lo está en el mercado tradicional,
faltan pesos, las tasas se disparan y las empresas entran en problemas, hasta te diría productivos, porque muchas no pueden financiar su proceso productivo. Claro. Entonces entramos en un parate de la actividad económica, que lo venimos sintiendo, yo creo que se acentuó. Siempre que hay un proceso electoral, la economía entra en un stand-by, ¿sí? Porque siempre que hay un proceso electoral. Sí. Normalmente es más fuerte ese stand-by cuando tenemos elecciones presidenciales. La que vamos a No tener en el tan- 2027, ¿no? Que ahí hay de muchos gobernadores, intendentes y demás, ¿no? No, y aparte que se define el rumbo por 4 años del Poder Ejecutivo Nacional. Claro. Ahora tenemos un parate parecido a una elección nacional, Ujú. pero en un medio término. Claro. Yo creo que esto se aceleró mucho con el tema de la elección de la provincia de Buenos Aires, el resultado no era Sí. el que el mercado esperaba, Ujú. y también es llamativo esto que está pasando con el Tesoro norteamericano. Vos fíjate que ayer el mercado no le interesó que estuviese interviniendo Scott Bessent. Eso te iba a preguntar, Janina, porque cuando vos hablabas de la volatilidad, incertidumbre cambiaria, es cierto que estamos a muy poquitos días de la elección del 26 de octubre, pero yo digo, te salió a respaldar el Tesoro norteamericano, el presidente. Dijeron que la ayuda iba a ser no de 20.000, sino de 40.000. Está bien que iba a ser de bancos privados y demás cuestiones. Yo digo, bueno, esto va a tranquilizar, pero ¿por qué no tranquiliza todo esto? Es una muy buena pregunta porque en realidad la primera vez que lo hicieron, sí, Claro, tranquilizaba, claro. funcionaba, pero ahora no está dando resultado y yo creo que tiene que ver mucho con el anuncio del anuncio del anuncio. O sea, Ah, ok. estamos anunciando todos los días que vamos a hacer un anuncio, pero el anuncio en sí mismo no se materializa. Mm. ¿Sí? Hizo mucho ruido la conferencia de prensa de Trump, generó ruido con las declaraciones que no quedaba claro si Trump Sí, entendía qué proceso electoral era el que había es en verdad. Argentina ahora. Sí. Habló de los últimos 4 años de Milei, cuando Milei lleva 2 años en el gobierno, Claro. recién en Ujú. diciembre, o sea, Como se que no hay mezcló. credibilidad, ¿no? ¿Cómo? Como que pierde credibilidad todo lo que está pasando A ver, lo que en vista tenemos que económica entender es externa. lo siguiente. Donald Trump venía de un viaje maratónico por Medio Oriente, se fue primero a Israel, de ahí se fue a Egipto a firmar la paz, volvió, es una persona grande y Mm. no va a estar en el día a día de lo que pasa en la República Argentina. Para eso Obvio, tiene a claro. los asesores. Totalmente. Entonces, quizás lo que pasó ahí fue que Trump habló y no estaba con el último dato que necesitaba, el asesor no había llegado a dárselo, pero generó ruido en el mercado local, porque lo que se interpretó fue, no, si pierden estas elecciones no sale el apoyo. Claro. Sí. Y vos me decís, hoy llega firmadito el acuerdo del swap, ya cambia la historia, porque con los swaps se dan por un tiempo, no es algo que vos, porque en una semana se pierda la elección, lo vas Ujú. a retirar, entonces eso sí va a dar cierta calma. Claro, eso, No eso, eso, significa el acuerdo. eso, eso escuchaba yo hace unos días, poniendo un ejemplo, en el sentido, ¿viste cuando coqueteas con alguien y no concretás? Bueno, Claro. acá estamos coqueteando con Estados Unidos, que el swap, que el apoyo, que esto, que lo otro, pero, pero no nunca, hay nada. pero nunca, ¿viste cuando decís, bueno, va a Tangible, va a pasar esto, lo otro? Claro. O sea, anuncio concreto. Bueno, entonces ahí tenés la explicación de por qué el mercado sigue respondiendo a Claro. dolarizarse en la cartera. Por un lado, porque el anuncio no se concreta, es decir, el papel firmado no llega, Sí. y por otro lado, porque se metió mucho ruido Ujú. de que después de las elecciones iba a haber cambios en la política cambiaria. Bueno, Claro. de eso te quiero preguntar, porque yo he escuchado a muchos especialistas que dicen, no es un tema económico, es un tema político, el tema de renovación de gabinete, de decisiones, ¿también puede ir por ese lado? Yo creo que esta crisis se originó 100% por un tema político y terminó siendo económico. Ah, ok. Esta crisis creo que empezó con el manejo de la campaña en la provincia de Buenos Aires, donde se nacionalizó una elección provincial. Sí. Y ahí, claro, es un distrito muy importante, estamos de acuerdo. Sí. Yo vivo en Buenos Aires, es un distrito muy importante. Súper. No recuerdo exactamente cuál es el porcentaje del padrón electoral, pero es un distrito que te mueve una elección. Sin duda. Pero era una elección provincial, eso no significa que vos vayas a replicar el escenario después en nacional. Y aparte, otra cosa era,
Escenario cual sea final, la Libertad Avanza, o sea, el partido que está gobernando, va a terminar teniendo más legisladores propios. Es cierto eso. Y ese era el mensaje original que quizás se diluyó cuando se nacionalizó la elección. Entonces, cuando se nacionalizó la elección y vos tuviste un resultado tan desfavorable, se te generó una crisis política que terminó impactando en la economía. ¿Por qué? Porque la economía y la política están interrelacionadas. Después cada uno tendrá su lectura sobre política, le gustará más, menos, eso no tiene nada que ver. Ahora, esta decisión, esta crisis política, que ya venía, la economía venía atravesando la crisis LEFI, porque eso no nos podemos olvidar. El tema de las LEFI dejó a la economía media vulnerable. El equipo económico sostiene que si no se hubiesen desarmado las LEFIs, hoy estaríamos en un escenario todavía cambiario peor. Bueno. Pero bueno, la realidad es que las desarmamos y se nos fueron las tasas al cielo y el tema cambiario sigue siendo un problema. Claro. Entonces, más allá de lo que pase en octubre, el equipo económico sostiene que se mantiene el esquema de bandas cambiarias. El tema es que hubo mucho ruido político de que el esquema cambiario se iba a cambiar. Entonces la gente, ante la duda, ¿qué hace? Se dolariza. Claro. Va a la segura, sí. va a la segura y bueno, el típico, no es de ahora, esto históricamente en la Argentina. No, es histórico, es lo que, a ver, ante la incertidumbre electoral la gente se dolariza siempre. Siempre. Lo que pasa es que siempre vas a ver una mayor dolarización antes de una elección presidencial, no tanto de una de medio término. No nos vayamos muy lejos, pensemos en la anterior de medio término. No hubo una aceleración, bueno, teníamos cepo, pero más allá de eso, Sí. si vamos a lo que es el tipo de cambio libre o el tipo de cambio en el mercado financiero, ¿hubo dolarización? Sí, pero no fue tan marcada. ¿Por qué? Porque era una elección de medio término. Claro. Claro. Y yo te pregunto a vos, Yanina, con tu experiencia, ¿te preocupa lo que pueda pasar después del 26? O sea, el lunes 27? A ver, a mí me parece que siempre hay que ocuparse y no preocuparse. Sí, está bien. Hay que ocuparse y no preocuparse. Hay que ver lo que termina. Primero hay que ver si llega alguno de los anuncios que se están prometiendo, porque eso cambia muchísimo todo el escenario. Bien. Después hay que ver qué resultado descuenta el mercado. ¿Por qué? Porque lo que pasó en septiembre fue que el mercado había descontado que se perdía en la provincia de Buenos Aires por un porcentaje más o menos 5%, Sí. y el resultado final fue casi el triple. Claro. Exacto. Entonces, lo que tuvimos fue un mercado que salió en pánico a vender, a deshacerse, a dolarizarse. Entonces, primero hay que ver qué escenario descuenta el mercado previo a las elecciones. Y eso hasta la semana más o menos, ahora, entre este viernes y lo que resta de las próximas 5 jornadas, se va a empezar a dar. Bien. Yo sé que empezaron a circular encuestas, pero el tema es que ya el mercado está bastante descreído de las encuestas. Está haciendo muchos informes también de entidades financieras y son escenarios. La realidad son escenarios. Se pueden dar o no. Pero Bueno, el tema igual se descree de las encuestas y con razón, ¿no? Porque las encuestas los últimos 10, 15 años en la Argentina fueron un desastre. Vamos a decir, en defensa de los encuestadores, la gente no suele responder de manera transparente en las encuestas. Está bien. Entonces, por más que el encuestador haga las preguntas correctas, si yo elijo tapar mi verdadera intención, el encuestador no tiene manera de saberlo. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Entonces, en defensa de los encuestadores, dándoles el beneficio de la duda, es que muchas veces lo que suele pasar es eso, de que la gente no manifiesta. Vos veías el porcentaje de indeciso, decís, a una semana de las elecciones es difícil que estés indeciso. No lo querés decir, es lo que suele pasar. Totalmente. Yo quiero consultarte algo que por ahí es una pregunta un poco amplia, pero, y no te quiero sacar mucho más tiempo, pero la verdad que es muy interesante escucharte, Yanina. El tema de la reforma tributaria. Viste que muchas veces se escucha a empresarios que lo primero te dicen, no, nosotros, que es algo que es verdad, ¿no? La cantidad de impuestos que tiene la Argentina, yo creo que debe ser uno de los países donde más impuestos hay, me parece. Digo, ¿es posible bajar impuestos en la Argentina? Sí, obvio, pero tenés que aceptar que vas a recaudar menos, y si vas a recaudar menos, a ver,
hay una lógica que dice, si yo saco determinados impuestos, aumento la cantidad de dinero circulante en la calle y por lo tanto la gente consume más. Sí. Si consume más, entonces recaudo más por los impuestos que están vinculados con el consumo. Por ejemplo, el IVA, ¿sí? Sí. Suponete. Pero vos lo que tenés que asegurarte es que esos impuestos que vos sacás realmente bajen la carga tributaria. Claro. Vas a tener en algún momento menos recaudación y probablemente tengas menos recaudación, por lo tanto vas a tener que gastar menos como Estado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los impuestos provinciales? Ningún gobierno está dispuesto en ninguna provincia a bajar ingresos brutos o quitarlo cuando es recontra re distorsivo. ¿Pero por qué? Porque si no, ¿con qué financian los gastos? Las provincias no estuvieron dispuestas a hacer los fuertes recortes de gastos que ha hecho Nación. Más allá de que puedas estar de acuerdo en cómo lo hizo o no lo sí. hizo, Sí. eso es otra discusión. Pero digo, la mayoría de los impuestos, en el país, ¿qué va? ¿A pago de salario? Y en las provincias suele darse de que hay provincias donde vos tenés que gran parte de la población depende o del Estado provincial o del Estado municipal, porque el empleo público supera el empleo privado. Claro. Y después, si vos además tenés que enfrentar gastos de infraestructura, tenés que hacer obras, tenés que pagar deuda, porque no nos olvidemos que muchas provincias han emitido deuda para hacer algún tipo de proyecto de infraestructura y la tienen que repagar esa deuda. Pero el tema es que esa metodología que estamos hablando es de hace años y años y años en la Argentina y en las provincias. Entonces, tampoco podemos pretender que eso se cambie. No estoy defendiendo al gobierno, digo de que se vino acá con una forma y totalmente distinta a lo que teníamos acostumbrado. Total. El tema es que esto va a llevar un tiempo importantísimo. No son 4 años, digamos. No, yo creo que no. Pero en algún momento tenemos que empezar. Sin duda, yo estoy de acuerdo. Total. Estoy de acuerdo. Total. Pero No podemos seguir pagando, a ver, 700, la realidad es que vos lo dijiste, pagamos una cantidad de impuestos. Vos tenés una pyme y tenés que pagar todos los meses IVA, sí. ingresos brutos, aportes patronales, que los aportes patronales, si haces la cuenta, te podrías contratar un empleado más casi seguro si bajaran la presión de los aportes patronales, o sea, sería más empleo. Claro, qué locura. Tenés los aportes lo que serían otras contribuciones, tenés a los, dependiendo del sindicato, tenés que pagar a la obra social, tenés que pagar caso de comercio, que tenés que pagar al instituto de formación, está judicializado porque el gobierno lo había sacado, las cámaras empresariales lo judicializaron y hay un amparo y hay que seguir pagándolo. Después depende del municipio, vas a tener que pagar, ingresos brutos, tenés que pagar seguridad e higiene, tenés que pagar la tasa de servicios generales, la luz, el gas, el agua, internet. Recordemos que la luz, si sos comercial, tiene otro valor. Claro. Si es una empresa, si es una fábrica y tiene no trabaja con la luz tradicional, también tiene otro valor. Si vos tenés balanzas y tenés que pesar, tenés que pagar el calibrado de la balanza, o sea, que certifiquen de que estás pesando bien. Podemos hacer un programa entero hablando de impuestos. Por eso es tan difícil para el productor, el emprendedor local. Es muy difícil salir adelante. Pero aparte te digo una cosa, si esto se llega a tratar en el Congreso el año que viene, reforma laboral, previsional, vos sabés perfectamente, Janina, que le van a saltar a la yugular sindicatos y demás cuestiones, ¿no? Porque va a ser un despelote. Obvio. Va a ser una discusión muy compleja, porque aparte vos tenés impuestos, obviamente el gobierno va a ir sobre lo que es impuestos nacionales, no puede ir sobre los provinciales. Claro. Pero los impuestos nacionales, ahí tenés lo que es coparticipable. Claro. Porque vos tenés lo que no es coparticipable y lo que es coparticipable. Lo que es coparticipable, si vos bajás el impuesto, si vos bajás la alícuota o lo eliminás, el gobernador va a saltar y va a decir, no, pará, que esa era caja que yo recibía. Sí, totalmente. No. ¿Qué senador va a votar para que le saquen recursos a su gobernador? No, por eso te digo que va a ser una discusión tremenda y aparte Janina, hay que ver cómo se arma el Congreso de acuerdo a las elecciones de ahora del 26. Volviendo justamente a ese tema, el tema de elecciones, y para cerrar también un poco. Yo sé que es muy difícil lo que te voy a preguntar, pero a modo de proyección, de predicción, en realidad,
¿Cómo la ves al tema elecciones? ¿Se nos viene pesado si gana quién? ¿Se nos viene liviano? Vuelvo a decirte, yo sé que es muy difícil hacer una predicción y cómo puede resultar la cosa, pero ¿cómo la ves? Llamémosla Ludovica, quizás. Claro, Sacá la bola de cristal, Janina, que tenés por ahí, por favor. Por favor. Llamémosla Ludovica y nos fijamos si ella nos puede tirar un centro. Totalmente. A ver, todo va a depender, vuelvo a decir, a lo que proyecte el mercado, porque el mercado ya va a empezar a definir cuál es el resultado que quede posible. Si el resultado final de las elecciones es lo que el mercado esperó, sea porque gane el gobierno por un porcentaje, porque pierda por otro porcentaje, o sea, el resultado es lo que se esperaba dentro del margen de error que maneja el mercado, vamos a tener un lunes tranquilo, porque estaba dentro de lo esperado. Después tendrás que ver, en función de si el resultado es muy malo para el gobierno, cómo se sigue la economía, cómo siguen los acuerdos, si llegan los anuncios que no llegaron, si no llegaron antes, todo eso va a influir. Si el resultado es mejor de lo que esperaba el mercado, ¿sí? El resultado termina siendo mejor de lo que esperaba el mercado, lo que vas a tener es euforia el lunes siguiente. Es más, ya el domingo a la noche se empieza a mover. El domingo a la noche lo que vas a empezar a ver es el movimiento en el dólar cripto. Claro. Pero lo que empezás a ver después es el premercado, las primeras horas del lunes siguiente. Claro. Y después, si el resultado es mucho peor, vas a tener un lunes negro. Directo, claro. Eso funciona así, porque funciona en relación a lo que el mercado descuenta o deje de descontar. Esta semana, y ya empezó a descontar. Yo te diría que para mí ya empezó a descontar en tanto y en cuanto, como los anuncios no se terminan de concretar, el mercado empezó a avanzar con la dolarización. Yo creo que hoy es clave si se logra un anuncio concreto, porque eso podría dar tranquilidad. Y si no, te quedan 5 jornadas para dejar de depender del tweet de Scott Bessent de todas las mañanas, porque todas las mañanas se le prende una vela a Scott Bessent y decís, bueno, a ver el anuncio para que no se caiga todo y se ponga todo en rojo. Totalmente. Sí, la estampita. Caputo tiene la estampita de Scott Bessent y de Donald Trump, también igual que Milei, ¿no es cierto? Pero no, acá vamos por el año, o sea, también fijémonos, primero pasamos de 20 mil millones de dólares del tesoro, del swap, que todavía no tenemos detalles de cómo van a ser, a otros 20 mil millones que se estarían negociando con 4 bancos de Estados Unidos, pero esos 20 mil millones tampoco tenemos asegurados si ya están cerrados, se están negociando o quieren esperar a ver qué pasa. Y algo que te sumo como para cerrar. Empieza a preocupar en Estados Unidos la situación de muchos bancos regionales que hicieron préstamos que no aparentemente ahora o son incobrables o están en situación muy compleja. Y eso ya empezaron a advertir de que podría generar que Wall Street, que viene teniendo, no tiene un año malo, pero viene teniendo buenos resultados, podría insertar mucha volatilidad en el mercado norteamericano, y eso a nosotros no nos ayudaría para nada si hay una crisis financiera a nivel mundial o en particular en Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenemos que monitorear? La onza de oro. La onza de oro en este momento está por arriba de los $4.000, está en valores históricos y tiene un crecimiento de más del 60% en lo que va del año en la cotización. ¿Eso qué te dice? Que los inversores no están ni siquiera confiando en los bonos norteamericanos por todo el tema de la guerra comercial, los conflictos bélicos que hubo y ahora esta situación, y migraron a lo que realmente ellos consideran que es el activo seguro, más seguro del mundo, que sigue siendo el oro. Bueno, muchos temitas. Sí, la verdad. Nos tirás buena. Me voy preocupado el fin de semana, Janina, te agradezco en serio. No, pero no tenés la culpa vos, claramente. Hagamos una cosa, no me llamen más. No es la solución esa, porque la verdad que. Vos nos das la cruda verdad. Sí, muy clara, muy clara. Bueno, Janina, la idea siempre es que sea todo. A ver, yo no soy negativa. Yo trato de ser optimista, pero hay cosas que no podemos negar. Más allá de si uno tiene una postura a favor o en contra del gobierno, hay realidades que son evidentes y las tenemos que marcar. Esta situación, por ejemplo, de que los anuncios se anuncien y que no lleguen, es algo negativo porque está metiendo volatilidad en el mercado. Es genial
los acuerdos. Yo, por ejemplo, ansiosa por escuchar el acuerdo comercial, Ujú, sí, me pero imagino. me encantaría Sí, sí, sí. escuchar ese acuerdo comercial, pero también ya estoy cansada de que todos los días me digan, hoy se anuncia, hoy se anuncia, Claro. hoy se anuncia. Es verdad. Llámame cuando Anuncian. se anuncie. Es Claro. verdad eso. Es verdad como el cuento del lobo, ¿viste? Que te Claro, dice, sí, sí, sí. bueno, Fake, fake, fake. sí, Bueno, totalmente. Janina, excelente, muchísimas genia. gracias, siempre muy clara. Sí, 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 sí. Y nos deja con muchas reflexiones para lo que va a ser Bueno. el día domingo y la semana que viene. Buen fin de Yani, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, un placer. Y el domingo, feliz día a todas las madres. Ay. ¿Vos sos mamá, Janina? Yo soy mamá. Bueno. Que pases un hermoso día. Que lo disfrutes. ¿Cuántos hijos tenés, Janina? Soy de curioso. Una solita. ¿Cuántos Una años? 6. Bien. Sí, una peque. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Martu. Martu. Bueno, Martu, bueno, que Martu te sorprenda con un... Sí. Ya de por sí me imagino que ya debe ser un lindo regalo para el Día de la Madre. totalmente. Beso grande. Ella es el regalo. Sí, y que pases un hermoso día. Gracias. Chau, Un beso Jani. grande. Chau, chau. Chau.